Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mariana Pacheco y en esta ocasión, junto con mis compañeras, vamos a exponer referente al caso del expediente número 01739-2018. El caso comienza como protagonista el señor Oscar Ugarteche Galarza, quien había, en este caso, contraído matrimonio en el extranjero con su pareja mexicana. Ellos al llegar al Perú, lo que en este caso refieren es que querían que se pueda reconocer su matrimonio celebrado en el extranjero aquí en el Perú, por lo cual la RENIEC lo rechaza totalmente. Ante ello decidieron en este caso realizar acciones legales para interponer una acción de amparo debido a que querían sí o sí que se reconozca este derecho. Luego de ello, al llegar hasta el Tribunal Constitucional, se tomó la decisión de que se declare improcedente la demanda. Esto despierta un hito muy importante y un debate totalmente, en este caso, grande ante la sociedad y sobre todo la legalidad, porque se debate sobre todo la constitucionalidad en este caso, del matrimonio entre personas del mismo sexo y sus límites para el orden público, ya que esto también incluye los derechos humanos. Pero en específico, en ese caso se está pidiendo en este caso la valoración y el reconocimiento de acciones o actos celebrados en el extranjero, lo cual la RENIEC, para poder en este caso fundamentar su, su opinión, refiere a que existe el eje de la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Y en ese caso, si el ordenamiento jurídico peruano, particularmente en la Constitución y el Código Civil, indican que el matrimonio se puede celebrar solamente entre un hombre y una mujer. Además, el alcance del orden público internacional es un concepto muy usado por la RENIEC y también es respaldado por la mayoría del tribunal, ya que en ese caso indican que puede legítimamente rechazar cualquier tipo de reconocimiento de derechos celebrados en el extranjero. Es decir, cualquier acto que sea válido en el extranjero, en este caso en específico el matrimonio homosexual, no puede ser validado en nuestro país. Adicionalmente, esta controversia abarca sobre todo el rol del derecho internacional, de los derechos humanos y la vinculación del Estado peruano con pronunciamientos como la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso exhorta a los estados a garantizar derechos iguales a las parejas del mismo sexo, incluidas las figuras matrimoniales. Por esta razón, este caso es muy importante, tiene muchos vacíos ahí, y por esa razón está debate. Y así en nuestro país y en todo el mundo, en muchos países, se verifica o se debate mucho este tipo de temas, porque sobre todo el tema de la vulneración de los derechos humanos, que entre ellos está el derecho a tener un matrimonio igualitario, el cual está sí o sí aclarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, a continuación mis compañeros van a proseguir con la exposición. Continuando con la exposición, doctor, en esta parte le voy a explicar un poco de qué sucedió con Óscar Ugarteche Galarza versus la RENIEC. Bueno, para empezar, sucede que Óscar Ugarteche Galarza presentó una demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil, la RENIEC. Bueno, por haber sido denegado su inscripción de su matrimonio civil con Fidel Aroche Reyes, celebrado en la Ciudad de México. Esta unión fue reconocida legalmente en ese país, pero la RENIEC le rechazó por considerar incompatible con el orden público peruano, ya que esto, sosteniéndose en el artículo 234 del Código Civil, que define el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer. El caso ha llegado al Tribunal Constitucional, ya que de ser de la mayoría decidió declarar improcedente la demanda. En cuanto a los magistrados, consideraron que no existe en el ordenamiento jurídico un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo. Otras tres magistrados emitieron votos en mayoría. Bueno, dando así la negatividad de la RENIEC,
en lo cual constituyen la vulneración de su derecho y la legalidad a la discriminación. Bueno, para analizar estos fundamentos en la jurisprudencia, vámonos a lo que dicen los magistrados, ¿no? En los cuales están del magistrados Ledesma, Ramos y Espinosa Saldaña. Consideraron que denegatoria de la inscripción sí constituyen una vulneración al derecho de la igualdad, no a la discriminación por orientación sexual, protegiendo por el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. La argumentaron de la orientación sexual es una categoría sospechosa y todavía distinguiendo basado en ella requiere un escrito estricto. Más allá de eso, la interpretación evolutiva de la Constitución conforme a los tratados internacionales de los derechos humanos citaron una opinión consultiva el 24 del 7 en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que exhortan a los estados a reconocer los derechos de parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, aunque en una opinión no vinculante se declaró relevante para orientar la interpretación. Finalmente, cuestionaron el uso del concepto del orden público internacional como la barrera para reconocer los derechos humanos, señalando que este se debe interpretarse conforme a los principios constitucionales actuales. Gracias. Señor docente, quien le habla es el alumno Alexiela Ruiz Cauna. eh, Voy a continuar con la exposición del caso. Continuando, voy a proceder con la identificación de las normas aplicables al caso. Eh, el Tribunal Constitucional en la mayoría rechazó el amparo interpuesto por Ugarteche y para este, para este rechazo el tribunal consideró lo siguiente. Como primer punto, de acuerdo al artículo 234 del Código Civil, este establece que el matrimonio se contrae entre un varón y una mujer, por lo que no puede reconocerse en el Perú, en nuestro país, un matrimonio igualitario que se haya realizado en el extranjero. Por otro lado, el derecho al matrimonio no es absoluto y su configuración por parte del legislador está condicionada a principios constitucionales y culturales vigentes en nuestra sociedad. Asimismo, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad, dado que la ley se aplica por igual a todos los peruanos. Es decir, que parejas del mismo sexo y heterosexuales pues no pueden, no se acogen, pues, ¿no? Ya que no encajan en nuestra normativa vigente. En cuanto a las normativas aplicables, eh, la Constitución Política del Perú, en su inciso 1 en el artículo 2, detalla que el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, dice que todos debemos ser iguales ante nuestra ley. Asimismo, en el inciso 2 del mismo artículo, nos habla sobre la prohibición de la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Ahora, en nuestro Código Civil peruano, en nuestro artículo 234, dice lo siguiente, que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer, legalmente aptos para esto. En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta dice en el artículo 1.1 que se debe de respetar los derechos sin discriminación. En el artículo 24 ya, de la misma convención, habla también sobre la igualdad ante la ley. En el artículo 11 y 17 de esta, nos habla sobre el derecho a la vida privada y también al matrimonio. En cuanto a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece lo siguiente, que en los estados, parte de esta, ¿no? De la Corte Americana de Derechos Humanos, deben de reconocer los vínculos matrimoniales entre personas del mismo sexo. Pues es bien controvertido este tema, ¿no? En cuanto a la opinión jurídica, pues desde una perspectiva jurídica crítica, la posición mayoritaria del Tribunal Constitucional refleja una interpretación formalista y restrictiva del derecho constitucional, subordinando, pues, ¿no? Estos derechos fundamentales a una visión tradicionalista de lo que es el matrimonio. En contraposición a la misma, la posición del magistrado Ferrero Costa, con su voto singular, pues este sostiene que la negativa a registrar el matrimonio
implica una discriminación prohibida por el ordenamiento internacional y la constitución y constitucional vigente. En cuanto al fin del matrimonio, o el llamado el derecho moderno, pues el derecho moderno ha superado pues, ¿no? la visión meramente procreativa o patriarcal del matrimonio. Todo lo que era tradicional y lo que se estilaba siempre desde mucho tiempo, ¿no? Entre el matrimonio que solamente era entre el varón y la mujer. Toda vez que el matrimonio hoy en día pues es entendido como una institución basada en el afecto, la igualdad y el proyecto común de vida, independientemente del sexo de los contrayentes. Como fundamento jurídico, perdón, fundamento doctrinal y normativo, según Carlos Fernández Cesareo, 2014, el matrimonio no debe ser concebido desde una perspectiva biológica, sino como una manifestación de la dignidad y libertad personal, orientada a la realización existencial del ser humano. Según el Código Civil peruano, en su artículo 5, dice, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. El concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece. Asimismo, el artículo 1 del Código Civil también señala que como principio rector de la dignidad, como principio rector es la dignidad de la persona humana, ¿no? Abocándonos a la doctrina comparada, según Roberto Adorno, el matrimonio moderno no debe fundarse exclusivamente en la capacidad reproductiva, sino en el reconocimiento de una relación afectiva y estable, ¿no? entre las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24/17, en el párrafo 199, habla sobre la orientación sexual y la identidad de género, que son categorías protegidas por la Convención y por tanto es incompatible con ella cualquier norma que excluya del matrimonio o personas del mismo sexo. Por tanto, y en conclusión, el matrimonio debe interpretarse en consecuencia con la Constitución y los tratados de derechos humanos, priorizando la protección de las relaciones afectivas que generan compromiso, cuidado mutuo y estabilidad social. Muchas gracias, señor docente. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre por qué el Estado peruano no acata las disposiciones del CIDH sobre el matrimonio igualitario. Bueno, el Estado peruano no acata estas disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario por razones principalmente jurídicas y constitucionales. Esta posición se adopta por el Tribunal Constitucional del Perú y son las siguientes: la interpretación de la Constitución, las normas del Código Civil, como también el orden público internacional y la no vinculación directa de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, también la reforma legislativa como vía adecuada. Para explicar todo esto, en conclusión, el Estado peruano no acata las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario porque en su marco legal y constitucional actual defiende el matrimonio de manera excluyente para parejas heterosexuales, a juicio del Tribunal Constitucional. Cualquier cambio en este debe pasar por el Congreso y no por el Poder Judicial. Les doy la palabra a mi compañero. Voy a responder acerca de la pregunta si es necesaria la reforma del Código Civil o la aplicación de una ley que regule este tipo de matrimonios. De manera general consideramos que esto dependerá mucho de la voz de la sociedad, ya que la mayor parte se encuentra en contra de este tipo de matrimonios y solo el 21% de peruanos se encuentra a favor, según estadísticas de Infobae. En relación a la aplicación de una ley, ya tenemos un proyecto que es la Ley 02803 que se encuentra aprobada pero aún no cuenta con una aprobación completa. Esta normativa permitirá la unión de hecho de dos personas del mismo sexo. En conclusión, profesor, consideramos que la reforma o aplicación dependerá mucho de la necesidad de la sociedad y ver si es un tema que debe ser tocado con prioridad o no. Muchas gracias.